Grazas, señor presidente. Señor ministro, déxeme precisar algunha cuestión a que vostede fixo referencia e engadir tamén algunha outra. Falaba vostede da autonomía, de que hai que reforzar a autonomía estratégica europea, que para iso o incremento do gasto militar. Mire, non é que sexa terriblemente escéptico en relación con iso, senón que me parece que, en todo caso, se vostedes teñen esa pretensión, están escollendo a vía equivocada. A Unión Europea está nunha posición de absoluta sumisión aos Estados Unidos. A compra de armamento aos Estados Unidos reforza esa relación de sumisión e, por tanto, non permite avanzar, todo o contrario, en ningunha clase de autonomía estratégica europea. Eu xa antes fixen referencia a cales son os programas de armamento de que se vai beneficiar o complexo militar industrial norteamericano. A OTAN é un instrumento ao servizo da política agresiva dos Estados Unidos. Non é un organismo de defensa europea, moito menos frente aos Estados Unidos. É un instrumento da política estadounidense. Claro, pero non o digo eu. O secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, a última vez que falou con Trump, cando Trump ameazaba a Unión Europea e a OTAN, veu dicir algo así literal de non entendo por que se enfada se a Unión Europea fai sempre ou casi sempre o que lle mandan os Estados Unidos. Meteu isto de casi sempre para deixar algunha marxe de dúbida. Non, diríamos, fan sempre o que lle mandan, o que lle ordenan os Estados Unidos. Claro, falar de que hai que defender a Unión Europea, a pregunta xa sería de quen? Eu non vin de outros países do continente ameazas directas, pero si escoitei ameazas directas á Unión Europea, mesmo de ocupar territorio pertencente a un Estado da Unión Europea por parte do presidente dos Estados Unidos, o señor Trump, no caso de Groenlandia. Pero claro, se vostede se quer defender frente a esa ameaza de Trump, non sei como vai facer na OTAN, que comanda os Estados Unidos, e que é unha contradición dificilmente salvável. Fala vostede da aposta na industria militar. Ben, eu diríalle que sería bastante mellor apostar na industria de paz en vez de seguir apostando na industria da guerra. Fala vostede de que non é necesario escoller, e aí é onde non se engana, ou mellor dito, onde pretenden enganarnos. Non é verdade que non faga falta escoller. Pode ser certo, pode ser verdade, que non están detraendo recursos que actualmente están destinados a políticas sociais. Por que? Vostede mesmo dixo, porque hai un momento en que hai un incremento dos ingresos do Estado. Non só pola boa marcha da economía, a veces tamén pola mala marcha da economía, por o proceso inflacionista, non? Pero que é certo que hai un incremento. Que acontece? Que todos eses novos recursos destinanse a armamento, co cal proporcionalmente é evidente que as políticas sociais fican atrás. Eu digolle unha cousa, por que os 10.471 millóns de euros que destinaron nun único Consello de Ministros a gasto militar non os destinaron a financiar as actuacións da Lei de Dependencia e a cubrir o compromiso de que o Estado financiase 50% esa Lei de Dependencia? Creo que sería bastante máis beneficioso para o conxunto da sociedade. Ou un exemplo que vostede mesmo puxo aquí, os copagamentos. Eu non teño tanta certeza de que nós vamos a apoiar o que vostedes, o que o seu goberno trae aquí mañá, porque nós estamos por eliminar eses copagamentos que introduciu no seu día o Partido Popular. Está ben flexibilizalos, estaría moito mellor eliminalos, e cos recursos que destinan a gasto militar podería facerse perfectamente. Permítame, ademais, facer referencia a unha cousa de maneira moi breve, que é a que esta dinámica belicista non só atinxe os gastos, sino tamén a unha certa militarización da sociedade. Vostedes dedícanse, falando non a guerra, pero dedícanse a facer apoloxía do belicismo. E fano, por exemplo, con un desfile o próximo domingo en Vigo, no chamado Día das Forzas Armadas, que implicará o despregamento de máis de 3.266 efectivos, ademais de material bélico de todo tipo, buques de armada, cazas, tanques acoirazados, cun dispendio de recursos públicos nun momento de crise
económica que é absolutamente injustificável para alén desa exaltación do militarismo que é precisamente o último que precisa a nosa sociedade neste momento. Por iso, frente a esa exhibición de militarismo, o que vai haber o sábado día 30 na Rúa de Vigo é unha manifestación que auguro multitudinaria en defensa da paz e contraria a este tipo de eventos que efectivamente serven para xustificar coa política do medo o incremento do gasto militar do que se benefician as grandes empresas, como digo, fundamentalmente norteamericanas, en vez de estarmos potenciando a mellora da calidade de vida do conxunto da cidadanía. Moito obrigado. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, señoría, por las reflexiones. Pero yo creo que seguro que compartimos el orgullo, leyendo la prensa internacional y las declaraciones del presidente del Gobierno respecto a la posición de España y del Gobierno y del presidente con todos los conflictos que hemos visto. Algunos decían que estábamos solos. No estábamos solos, luego fuimos los primeros. Pero no estábamos solos, como se ha visto en la posición sobre Gaza, el Líbano o Irán. Hemos influido mucho en la posición de muchos países europeos en la línea del respeto a la legalidad internacional, la paz y trabajar conjuntamente por el diálogo entre los distintos países. Yo creo que ahí seguro que estamos convencidos de que España lidera una posición muy cercana a la que usted estaba planteando respecto a su visión del orden internacional. Y, señor Rego, pero si me permite, yo creo que tenemos que hacer una reflexión amplia, ¿no?, de gran angular sobre la política en defensa. Y, como le decía, sin ningún tipo de inocencia, porque estamos en un mundo en que no nos lo podemos permitir. Es un mundo en que el idealismo y el pragmatismo tienen que ir de la mano, como lo hace el presidente del Gobierno. Por eso, cuando hablamos de aumentar el gasto en defensa, también estamos hablando de inversión en industria de alta tecnología, en crear miles de puestos de trabajo en nuestro país y con mejores condiciones laborales y salariales. En lo que respecta al mercado laboral, solo los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas crearán en España más de 23.000 empleos directos y 60.000 empleos indirectos, con niveles de cualificación y salarios superiores a la media. El éxito de la ejecución de estos programas redundará en beneficio de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, pero también del tejido industrial de nuestro país y la consolidación de España como un actor tecnológico relevante en el ámbito de la seguridad y la defensa. Por ejemplo, y usted lo conoce mejor que yo, estos recursos permitirán impulsar un proceso de cambio hacia astilleros 4.0 en Navantia, en Ferrol, y la construcción de fragatas apoyada en la mejora de la eficiencia productiva, la digitalización y la apuesta por la innovación. Estamos en un momento de claro despliegue de la política industrial en todo el ámbito europeo y Navantia, en concreto el astillero de Ferrol, no solo va a actuar como un motor económico de toda la comunidad autónoma y de nuestro país, sino también un pilar fundamental de la autonomía estratégica y la seguridad nacional. España sigue siendo un país pacifista, orientado a la disuasión de los conflictos armados, al diálogo, a la vía multilateral y también a la defensa del derecho internacional. Efectivamente, hemos aumentado el gasto en defensa y somos un socio fiable. Pero lo importante es que eso no ha impedido que hayamos seguido aumentando de forma considerable el gasto social todos estos años. Como le decía, ambas políticas son compatibles, no estamos ante un trade-off. Y fíjese, este Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas los mayores recursos de la historia. Sabe usted que gestionan la sanidad, la educación o las políticas sociales. 300.000 millones de euros más que el anterior Gobierno para el Estado del Bienestar. Otra pregunta legítima, y eso ya lo hemos compartido alguna vez, es qué han hecho algunas comunidades autónomas con ese volumen adicional de recursos. Si reducir listas de espera o privatizar y hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios. Pero eso es otro debate. Hemos blindado el poder adquisitivo de 9,5 millones de pensionistas, revalorizándolos también junto al IPC, el ingreso mínimo vital. Y todo esto siendo un país que ha aprobado el plan más ambicioso de Europa para mitigar los efectos de la guerra
en Irán, 5.000 millones de euros. Todas estas medidas han permitido amortiguar el impacto de la guerra en materia económica sobre la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores, como hemos visto con los datos del IPC del mes de abril. Porque afortunadamente, señor Regu, la buena evolución de nuestra economía, una gestión prudente de nuestras cuentas públicas en los últimos años nos permite invertir efectivamente más en seguridad y en defensa y hacerlo mucho más en políticas sociales. Y ese es el camino. La paz, la defensa del derecho internacional y las políticas sociales sin ingenuidad y con pragmatismo. Gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre su desempeño como ministra y políticas desarrolladas desde su ministerio. Para su defensa tiene la palabra el señor Marí Bosón. Gracias, señor presidente. Señora Sáiz, esto es inaguantable. Cada día el oprobio es mayor. Ustedes ya no tienen nada que ofrecer a los españoles más que un escándalo más grave hoy que el del día de ayer. El presidente socialista del Gobierno, el señor Zapatero, hoy la imputación de la gerente del Partido Socialista, la imputación de más de 9 delitos. Es que cada día el escándalo es más grave que el del día de ayer. Sean ustedes demócratas, váyanse a casa y ahorren a los españoles este bochorno. Y la interpelamos, señora Sáiz, claro, en esta situación, esta mañana, como portavoz del Gobierno en su tarea de explicar la acción, o más bien diríamos la inacción política e institucional del Gobierno, de este Gobierno inviable. Y como responsable de la seguridad social de nuestro país, de su política fracasada de inmigraciones y del desastre de la regularización masiva, ya hablamos la semana pasada con su secretaria de Estado. Basta decir, porque es muy definitorio, que han convertido ustedes la inmigración en un problema cuando no era un problema. En 2018 la inmigración era la preocupación 16 de los españoles, hoy y desde hace años es la mayor preocupación de los españoles. Por tanto, han convertido la inmigración en un problema y ese es el mejor resumen de sus políticas migratorias equivocadas. Se puede acertar o no en las políticas, pero antes que eso es condición necesaria un gobierno limpio. Se puede hacer mejor o peor en la solución de los problemas de los españoles, pero antes que eso hay que poder dedicarse a la solución de los problemas de los españoles. Y ustedes, en este clima de corrupción generalizada, solo tienen tiempo para dedicarse a defender 24/7 a todos sus corruptos. Es que no pueden gobernar, señoría. Primero hace falta un gobierno limpio. Y en cambio, en estos 8 años, el gobierno pues, ha sido y es más bien el epicentro del abuso de la información privilegiada. El epicentro, ustedes han hecho del gobierno el epicentro del mercadeo de las influencias en nuestro país, de tal forma que no es que haya que regular el lobismo con una ley, es que hay que devolver el gobierno a la ley, señoría. Es que hay que traer otra vez el gobierno a la legalidad. El suyo es un gobierno atravesado por la corrupción, de arriba abajo, donde quien paga, manda. Quien tiene poder, tiene influencia. Aunque también es verdad que en la ciénaga de su corrupción de estos años ha habido y hay clases. Hay niveles. Por un lado, el nivel cutre de Ábalos, Koldo y compañía, y por otro lado, el nivel de cuello blanco, de cuello zafiro, diríamos, del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central,
del presidente de la SEPI, del presidente del Gobierno, el señor Zapatero. Hay niveles y niveles, pero todas las corrupciones son aplaudidas, las de Ábalos y las de Zapatero. Hay niveles y niveles, pero la reacción de su Gobierno siempre es la misma, porque además de aplaudir hay un patrón de respuesta. Primero se niega todo, no sé de qué me habla, no he tenido relación con Plus Ultra, no conozco a ese señor. Luego, en cambio, se acaba admitiendo que se conoce y que se ha hablado, pero acto seguido se añade que nunca hemos hablado de empresas. Lo dijo así la señora Armengol cuando al final admitió que había hablado con el señor Koldo, pero nunca hemos hablado de empresas. Luego resultó que sí, porque le dio el contacto a su consejera de Sanidad para indicar las contrataciones. Y el señor Escrivá pues ha dicho lo mismo. Sí, he hablado con el señor Zapatero, pero no hemos hablado de empresas, hemos hablado del COVID. Y finalmente, todas las empresas resultan favorecidas. Soluciones de Gestión, Megalab, las de la trama de hidrocarburos, Forestalia, Duro Felguera, Tubos Reunidos y Plus Ultra. Y además estos años, señora Sáiz, lamentablemente han utilizado todo el entramado del Estado para su corrupción. No han dejado ni una institución sin manchar ni utilizar. El Tribunal Económico Administrativo Central y los negocios y mordidas del número 3 de la señora María Jesús Montero. La SEPI y los negocios y mordidas de su presidente nombrado por la señora María Jesús Montero. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el jefe de gabinete de la señora María Jesús Montero traficando con aplazamientos y la propia señora Montero utilizando la agencia tributaria para filtrar datos fiscales de particulares. Ni una institución se salva. Las han manchado y utilizado todas. Y ahora resulta que la Seguridad Social también les ha servido. En el proceso de concesión de rescate de Plus Ultra, presuntamente intermediado por el presidente del Gobierno, señor Zapatero, como estamos comprobando, todo es sospechoso y fraudulento. Uno de los requisitos de elegibilidad para optar a los rescates públicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, pomposo nombre, era aportar certificados de inexistencia de deudas con la Seguridad Social a 31 del 12 del 19. Y resulta que el periplo de los certificados aportados por Plus Ultra demuestra una intención decidida de beneficiar a una empresa con problemas anteriores a la COVID, que no era solvente ni era estratégica. Las deudas con la Seguridad Social de Plus Ultra venían de 2017 y se aplazaron una vez ese año. El aplazamiento se concedió en 19 días. Se ampliaron las deudas y se volvieron a aplazar en abril de 2020. El aplazamiento se concedió en 23 días. Y la tercera vez se amplió la deuda, ascendiendo en total a 451.000 euros y se pidió nuevamente el aplazamiento en junio. Y sin embargo, la resolución de este nuevo aplazamiento se demoró. Estaba pendiente la resolución de aplazamiento el 1 de septiembre cuando la empresa presentó los papeles y solo se concedió el aplazamiento casualmente después de la reunión del señor Zapatero con el señor Escrivá el 7 de septiembre. El aplazamiento se concedió el 5 de octubre, 4 meses después de la solicitud. Y casualmente, tras la reunión del señor Zapatero con el señor Escrivá, que ha dicho que solo hablaron de la COVID. Es decir, calcao al segundo paso de reacción del Partido Socialista ante la corrupción. Hablamos, pero no de Plus Ultra, solo de la COVID. A este respecto, señora Sáiz, ¿nos puede contestar cuántas empresas se les conceden 2 o más reconsideraciones de deudas el mismo año? ¿Puede decirnos por qué, mientras los aplazamientos se suelen conceder en 3 o 4 semanas, este último tardó 4 meses? ¿Puede decirnos por qué el último aplazamiento concedido, aun cuando parece constituir una ampliación de deuda y reconsideración de la misma, pactando nuevos plazos, por qué se hizo bajo un nuevo número de expediente? ¿Tiene eso algo que ver con que no sea usual que se den 2 reconsideraciones de deuda el mismo año? ¿Puede aclararnos todo esto? A nosotros nos parece que nada en la tramitación del rescate de Plus Ultra es usual. Nada cumplía con los requisitos y, sin embargo, nuevamente hubo alfombra roja por recomendación e influencia. Se concedió una ayuda de 53 millones
por el Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas, a una empresa que no era solvente desde mucho antes del COVID, con pérdidas desde su constitución, con graves problemas de caja, con serias dudas de si cumplía el principio de empresa en funcionamiento, como puso de manifiesto Deloitte, y con cuentas presuntamente maquilladas para no incurrir en causa de disolución. Y ustedes obviaron todo eso. Se concedió la ayuda a una empresa que no era estratégica, solo tenía una cuota de mercado del 0,03%, solo 47.000 pasajeros en 2020. Es decir, de estratégica en el sentido de ser vital para los intereses de nuestro país, pues nada de nada. Ahora, estratégica para los intereses del sanchismo, pues sí, parece ser que sí. Y una empresa en que las deudas pues no son deudas o desaparecen. La agencia tributaria tiene que revisar o tiene trabajo con las contingencias fiscales derivadas de préstamos participativos, y las deudas de la Seguridad Social pues nos las explica usted esta mañana. Pero todo ello, además, sobre todo ello, una empresa con deudas a la Seguridad Social aplazadas, que como máximo se pueden aplazar 5 años, resulta que con la concesión del rescate paga esas deudas a la Seguridad Social, es decir, con el mismo dinero que le da el Estado, paga las deudas a la Seguridad Social. Ya no hay deudas con la Seguridad Social, pero se las debe a la SEPI, y el plazo se amplía mucho más porque va en el plazo del préstamo del rescate. ¿Dónde está la bolita, señora Sainz? Un gran pufo proveniente de su corrupción que provoca un gran perjuicio moral y económico a los españoles. Y todo eso no pasa, no se produce, si no está por en medio el Consejo de Ministros del señor Sánchez, plegándose a las influencias de los poderosos. Sabemos que en el nivel de corrupción cutre, el nexo corruptor es Aldama y el corrompido es el señor Ábalos. Y en el nexo de corrupción Zafiro, pues el corruptor parece ser el señor Zapatero. ¿Y quiénes son los corrompidos, señora Sainz? En concreto es lo que falta saber, y yo creo que es mejor que lo digan, porque se va a saber igual. Por tanto, señorías, señora Sainz, este cúmulo de despropósitos merece una explicación muy detallada y una revisión del rescate decidido por el Consejo de Ministros a plus ultra. ¿A qué esperan, señora Sainz? España, señorías, merece un gobierno limpio, un gobierno que gobierne, una alternativa mucho mejor a la parálisis y la corrupción, que es lo único que ustedes y el señor Sánchez ofrecen ya a los españoles: parálisis y corrupción. El señor Sánchez no va a cambiar, no puede cambiar. Ha hecho todo este trayecto siendo el centro de la corrupción del Gobierno, del Partido Socialista, de su familia. Y sin embargo, nos toca a nosotros dar a los españoles un gobierno honesto, con un proyecto de regeneración democrática y de transformación económica para llegar a los españoles mayor progreso y bienestar. Y así lo vamos a hacer, señora Sainz, no le quepa la menor duda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.